compartir hoy la palabra que se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 22 nos habla de esta forma: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. Es un tema muy hablado en el ambiente del cristianismo, el fruto del cristiano. ¿Qué fruto estamos dando? Nosotros somos cristianos, hemos venido a seguir a Cristo y Él es nuestro líder y tenemos que seguir sus enseñanzas. Y la palabra del Señor aquí, el apóstol Pablo, está exhortándonos a tener el fruto, pero el fruto del Espíritu. Y son muy importantes porque por medio del fruto del Espíritu que hay en nuestra vida es que nosotros vamos a mostrar quiénes somos realmente. No habla de nosotros lo que nosotros podamos decir que somos. No habla bien de nosotros el que yo vaya mucho a una iglesia, no habla bien de mí el que yo dé mi plata a la iglesia, no habla bien de mi cristianismo el que yo sea buena persona. No es malo, pero lo que habla de un cristiano es el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que hace las haga para agradar a Dios. Las haga porque está en su corazón hacerlas, no para ser visto, no para figurar, no para cumplirle al Señor y obtener algo de Dios. Al Señor no le gusta eso. Fíjese que en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1, nos está hablando de los rudimentos, que hay que dejar los primeros rudimentos. Porque el fruto del Espíritu tiene mucho que ver con la madurez del cristiano. El fruto del Espíritu no es algo que el cristiano le tenga que pedir al Señor. No, el fruto no se pide, el fruto se trabaja. El fruto del Espíritu son actitudes de la persona. Como vimos acá, es amor, es gozo, paciencia, bondad, templanza. Eso es el fruto. A Dios no le tenemos que pedir esas cualidades. Esas cualidades yo las tengo que trabajar. Por lo tanto, yo no le tengo que pedir a Dios que me dé paciencia porque yo tengo que trabajar la paciencia. ¿Y el Señor qué va a hacer? Que por medio de su Espíritu Santo me va a dar la fuerza para yo lograr cultivar la paciencia en mí o cualquier fruto que yo necesite desarrollar más en mi vida. Y Hebreos 6.1 lo vamos a leer porque es bien interesante que lo podamos ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el autor en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 1? Vamos a ver qué nos dice el escritor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto tiene que ver con algo muy importante que todo cristiano debe tener. ¿Qué significa rudimentos? Rudimentos significan las primeras enseñanzas. Lo primero que aprendimos nosotros. Eso son los rudimentos, lo básico, lo esencial. Pero ¿sabe lo que nos está diciendo aquí el autor? Es importante que ustedes ya dejen de lado eso. Ya no necesitan, es como los bebés. Los bebés cuando nacen tienen que tomar leche materna. Si la mamá no tiene leche hay un suplemento que es especial para los bebés recién nacidos. Después hay otro tipo de alimentos, después hay otro tipo de complemento. Después viene la comida, comida molida, cositas suaves. A los bebés no les podemos dar poroto cuando están chiquititos, recién nacidos, por ejemplo. Esto es lo mismo. Dice que tenemos que dejar estas primeras enseñanzas porque ya ustedes saben, ya las aprendieron, ahora tienen que avanzar, ir por más. ¿Verdad? Hay que crecer, eso es lo que está diciendo el escritor acá. Tenemos que dar fruto porque el creyente debe dejar estos rudimentos porque ya no le son necesarios, ¿no es cierto? Porque esto significa que tenemos que alcanzar cierto tipo de madurez, ¿verdad?
Romanos 7, 4 y 5 es bien interesante también y lo vamos a leer. Y dice así. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya tenemos que dejar, ya sabemos que Cristo murió, creímos en Él. Ahora tenemos que ir profundizando en la palabra del Señor y en el conocimiento del Señor. Tenemos que llevar fruto, fruto para vida eterna, para una vida abundante, ¿verdad? Fíjese que Pablo hace mucho énfasis en la relación que hay de la ley con la carne, ¿verdad? Ya que la ley era un pacto dado que no, pero este pacto no producía fruto en el creyente. Es decir, el cristiano o el judío antiguo presentaba su sacrificio, pero después seguía pecando. Lo que hace Cristo es que al creyente le transforma la mente, el pensamiento, lo hace una nueva persona. Y cuando el cristiano es una nueva persona, necesariamente tiene que dar fruto de que es una nueva persona, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que yo voy a vivir queriendo agradar a Dios. Llevar a cabo, dice, toda buena obra, pero no para cumplir, es porque siento en mi corazón que lo tengo que hacer, ¿ya? Dice Efesios 2:10, buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, la voluntad de Dios es que usted y yo andemos en buenas obras. Y eso solamente lo puede ser un cristiano que tiene el fruto del Espíritu desarrollándose en su vida. Tiene que desarrollar la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, el amor. Eso se va desarrollando con el tiempo. Fíjese que notamos que llevar fruto, dicen, toda buena obra también está relacionado directamente con el conocimiento de Dios a través de su palabra, y esto con la madurez del creyente. ¿Cómo yo voy a saber lo que Dios me pide si no leo su palabra? Bueno, si yo quiero saber lo que Dios quiere de mí, tengo que leer su palabra. Y eso me va a llevar a crecer. Esta perfección que habla el autor tiene que ver con madurez. No es que vamos a ser perfectos, porque la perfección en el ser humano no existe. Pero a esta perfección a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo tiene que ver con la madurez, ¿ya? ¿Y qué es la madurez? Dice en forma literal, en la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez, ¿ya? En forma figurativa dice, como buen juicio, prudencia o sensatez. En otras palabras, la capacidad de tener buen juicio para tomar decisiones. Estas son definiciones del diccionario. Por lo tanto, madurez tiene que ver con irse perfeccionando, pero para yo lograr perfeccionarme tengo que estar leyendo qué es lo que Dios me está pidiendo, ¿ya? ¿En dónde se refleja la madurez espiritual? La madurez espiritual se refleja en nuestro comportamiento diario, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles de la vida nos mostramos. Un detalle de nuestro comportamiento nos va a retratar de cuerpo entero. Usted es lo que sus palabras, su boca y sus acciones dicen de usted, no lo que usted diga de usted mismo. ¿Me entienden? Es lo que yo hago sin que a veces yo me dé cuenta. ¿Por qué? Porque está en mi corazón el Espíritu de Dios que me está llevando al crecimiento. ¿Cómo logro eso? Orando, leyendo y sabiendo qué es lo que Dios me está pidiendo. La importancia de ser madura o ser completo, porque la madurez en la Biblia tiene la característica o la idea de ser una persona completa. Enteramente, dice, preparada para toda buena obra, completa. Dice, y la importancia de esto es para responder debidamente a las diferentes situaciones a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar en la vida.
Por lo tanto, debemos procurar anhelar, buscar, desarrollar todos estos frutos que finalmente no es que sean los frutos, y a veces todos caemos, y hasta yo a veces, en esta definición. Es el fruto, porque el que tiene amor va a tener todo lo demás. ¿Me explico? Si usted dice yo tengo amor, pero no tengo paciencia, es que en realidad no tiene amor. Porque el amor lo va a hacer a usted que sea paciente. Si usted ama a una persona, le va a tener paciencia. Sí, que yo tengo amor y tengo paciencia, pero no soy muy bondadoso. No tiene amor, porque el que ama es bondadoso. ¿Me explico? Entonces, es el fruto del Espíritu, porque el que tiene amor va a tener los otros de manera automática, ¿ya? Un cristiano maduro, porque muchos dirán, pero ¿qué significa ser maduro? Es aquel que vive en armonía consigo mismo, con su entorno y con Dios. ¿Me explico? O lo pondremos de esta forma. Un cristiano maduro es aquel que está en armonía con Dios, con su entorno, llámese su casa, su trabajo, donde usted esté, y con usted mismo. Tiene esa tranquilidad del corazón de que usted está haciendo lo correcto. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar que cuando el Señor a nosotros nos ha escogido para que nosotros seamos sus hijos, nosotros tenemos que saber que tenemos que también cumplir con Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu del Señor viene a nuestra vida, el Espíritu del Señor no es que venga a nuestra vida y después se va. Él no nos viene a visitar, hermanos. Él viene a quedarse en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en usted, está en mí, eso va a producir que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre me va a llevar a tener el fruto del Espíritu. Porque el Espíritu es amor. Porque Dios es amor, es su esencia. Por lo tanto, es un trabajo que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Entonces, el fruto del Espíritu no es algo que usted le tenga que pedir al Señor. Dame el fruto del amor, dame el fruto de este. No, el fruto del Espíritu se trabaja. Cuando el Espíritu Santo viene a usted, Él viene y se instala en su vida y ahí se queda. Por lo tanto, el fruto del Espíritu está en usted, está en mí, pero nosotros tenemos la responsabilidad de trabajarlos, de hacerlos crecer en nuestra vida. Entonces, no le pidamos al Señor que nos dé cierto o determinado fruto. Pongamos por obra la palabra del Señor y eso nos va a permitir que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida. Vamos a tener amor, vamos a ser pacientes, vamos a tener gozo en medio de las dificultades. El gozo, hermano, no es andarse riendo todo el día. Es tener esa tranquilidad interior y esa seguridad de que Dios es nuestra esperanza y nuestra ayuda, que no estamos solos. Por lo tanto, hermanos, la pregunta es, ¿qué fruto está dando usted? Porque, querámoslo o no, nosotros vamos dando fruto en la vida. Para vida, fruto del Espíritu, o para muerte, el fruto de nuestra humanidad, el fruto de obras malas, de malas acciones, de mentir, de engañar, de robar, de tener malos pensamientos con el prójimo. No solo robar y matar es malo ante el Señor. Todo lo que usted haga en contra de la palabra del Señor, ante el Señor, es malo. Por lo tanto, nuestra labor de aquí en adelante será trabajar el fruto del Espíritu en nuestra vida y no pedírselo más al Señor. ¿Cómo lo hago? Leyendo su palabra y sabiendo que el Espíritu de Dios está en mí y eso me da la fuerza para lograr
lo que por cuenta propia, con mi humanidad sola, no pudiese. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de fruto estoy dando? Una pregunta para reflexionar. Dios les bendiga.